amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Octava guía de la antidefensa Grunfeld variante F3. Fin de esta guía, que comienza en esta ocasión con los movimientos D4, caballo F6, C4, G6 y ahora las blancas hacen el movimiento F3. Este avance de aspecto extraño se ha vuelto muy popular en los últimos años. Como las líneas principales de la Grunfeld se han mantenido bien para las negras, los jugadores que conducen las blancas han buscado nuevas posiciones y el anti-Grunfeld está mucho menos explorado que las líneas principales. Sin embargo, otra jugada que limita la Grunfeld es la siguiente. Las blancas también han intentado este movimiento de caballo D2. Y si las negras juegan ahora, por ejemplo, D5, se llegaría a la Grunfeld, como veremos a continuación, con los peones blancos en el centro. Sin embargo, pienso que en lugar de pasar a la Grunfeld, el movimiento D6 pasando a la India del rey sería una buena opción, pues el caballo en D2 está mal ubicado en algunas variantes. Así que seguimos con la Grunfeld con D5 y la idea de las blancas es capturar C por D5, caballo por D5, caballo G a F3, alfil G7 y ahora E4, con lo cual ocupa el centro con los dos peones en E4 y D4 y las negras no tienen la posibilidad de jugar caballo por C3. Sin embargo, personalmente pienso que esto no es ningún inconveniente para las negras, quienes pueden tranquilamente retirar su caballo a B6 y el caballo en D2 de las blancas no está tan bien ubicado. Esto lo único que trae como consecuencia es que se apartan de la inmensa cantidad de teoría que existe. Ahora, regresemos a F3, a lo que sigue. Aquí pueden haber varias continuaciones. Por ejemplo, alfil G7. Por supuesto, las negras también pueden jugar esto, que generalmente se transpone a una India del rey, y aquí las blancas pueden evitar los caminos trillados retrasando el desarrollo del caballo C3 y jugar, por ejemplo, E4, D6, alfil E3, enroque corto, y ahora las blancas podrían jugar una de estas posibilidades, caballo E2, ya que el caballo de rey puede ir a C3 y el de B1 realizar la maniobra caballo A3 y C2, que es posible también. O de lo contrario, también tenemos que el blanco puede jugar dama D2, siguiendo las líneas tradicionales contra la India del rey, sin el desarrollo del caballo C3, o lo puede hacer posteriormente, y el futuro cambio de alfiles en H6. También pueden realizar, como habíamos visto anteriormente, o habíamos dicho anteriormente, la maniobra caballo G1, E2 a C3 y el caballo de B1 a A3 y C2. Esos son cuestiones de otra teoría que no es la defensa Grunfeld, pero debemos estar atento y preparado a todas estas cuestiones de transposiciones, etc. Ahora, después de F3, las negras también pueden
en lugar de pasar a la Grunfeld, jugar C5, que puede dirigirse a una especie de estructura Benoni o Indo-Benoni, jugando el blanco D5, que parece lo mejor para ellas. Aquí también las blancas pueden evadir caballo B1, C3, jugando E4, caballo E2 y a C3, dejar el caballo de B1 para otro propósito, como llevarlo a C4, en variantes donde el negro juega E6 seguido de E6 por D5 y las blancas C4 por D5. Y el caballo de B1 se dirige a la casilla C4. Pero realmente no tiene esto nada que ver con la Grunfeld y no vamos a profundizar en ello. Serían trabajos posteriores. La otra línea de las negras es jugar E5, que es otra línea independiente que parece sospechosa, pero puede ser una sorpresa. A ello, lo mejor para las... Esto es una especie de gambito Budapest, pero donde las negras no van a poder jugar caballo G4, pero hay que estar atento a esto. Por E5 parece lo mejor, caballo H5 amenazando dama H4 y el blanco juega caballo H3, caballo C6 y ahora alfil G5. Las blancas están algo mejor aquí porque se cambiarán los alfiles de casillas negras y la estructura del futuro enroque del segundo jugador quedará debilitada, más la ventaja de espacio en el centro de las blancas. Pienso que como compensación para las negras, el alfil de casillas blanca es mejor el del negro que el del blanco, pero no obstante una posición ligeramente mejor para el primer jugador, las blancas. La otra es caballo C6, que es considerado el movimiento anti-Grunfeld, pero nuevamente no entraremos en detalle sobre el mismo para no alejarnos de nuestra idea principal. El blanco, entre otras, puede jugar ahora D5 llegando a posiciones casi desconocidas por la teoría, que no tiene nada que ver con nuestro estudio. Esta posición he visto en el livebook que se ha jugado en varias oportunidades, pero no entremos en detalles. Así que seguimos con nuestra Grunfeld D5, que en realidad guarda un evidente sabor a Grunfeld. Las blancas responden con su objetivo: C por D5, caballo por D5, E4, caballo B6. Esta es la mejor retirada del caballo. Caballo C3, alfil G7, alfil E3, enroque corto y dama D2. Debemos fijarnos ahora que las blancas tienen establecido su centro con E4 y D4. Pienso que esto también tiene una desventaja. El peón de F3 limita el desarrollo del caballo a esa casilla, por lo que tendrá que buscarse la vida por otro camino, con caballo H3, por ejemplo, bajo el riesgo de que se lo cambien allí y le doblen los peones, o llevarlo a E2. Esas son cuestiones ya teóricas que veremos más adelante, pero quería hacer este señalamiento para que comprendan que el peón de F3 da ventaja en el centro, pero limita el movimiento de las piezas blancas. Ahora debemos tener presente el golpe E5. Debemos fijarnos en este detalle. Esto se ha considerado un poco arriesgado durante algún tiempo y en general los resultados prácticos de las negras no han sido muy buenos. Sin embargo, parece bastante viable y ha sido jugado
por jugadores de la talla de Chirov, de Helfand, Mamediarov, Caruana, Domínguez y Anand, entre otros. Pero también debemos tener en cuenta otro movimiento de las negras, que es caballo C6. Después de la jugada en roque largo, el negro ataca el centro por medio de F5. De ahí la importancia de retirar el caballo a B6 y no a F6, puesto que en B6 no obstruye la actividad del alfil de G7 ni impide este movimiento que ataca el centro de las negras. Este movimiento le ha ido muy bien a las negras en el sentido que el blanco no ha podido sacar mucho contra ella. Existe una partida entre Mamediarov y Kurnosov en Moscú en el año 2009 que pareció marcar el final del camino para las blancas en la línea F3. Pero las partidas posteriores han demostrado que si las blancas mantienen la cabeza, como estudiaremos más adelante, pueden mantener cierta ventaja. Ahora, en lugar de F5, también hay jugadores que se han manifestado por el avance de 5, a lo que el blanco, como mejor continuación, es la respuesta de 5 y ahora caballo de 4, que es otra línea arriesgada para las negras, pues han puntuado bastante mal. Aquí sospecho que los resultados prácticos reflejan en realidad el estado de la teoría, pero como muestra la práctica, los resultados apuntan a la ventaja del blanco, quien continúa como mejor posibilidad F4, C5, hay que fortalecer el caballo de D4 y ahora sigue F por E5, alfil G4, torre 1, alfil por E5 y las blancas obtienen ventaja con H3. Cuando el alfil de G4 se retire, por ejemplo, a la mejor casilla D7, el blanco juega caballo F3 provocando el cambio del caballo de D4, lo que favorecerá el centro de las blancas. Otra continuación en lugar de E5 es el movimiento dama D6. Un movimiento de aspecto, pudiéramos decir, oscuro, que evita comprometer los peones y pretende presionar aún más el centro, sobre todo el peón de D4 con torre de 8, aunque la dama está en esta posición algo expuesta, no es fácil para las blancas explotar esto y es seguro que el sello de aprobación del silicio ha puesto dama de 6 al frente de la batalla teórica entre los jugadores de élite del mundo. Así que a esto puede continuar, por ejemplo, caballo B5, la dama se retira a D7, rey B1, torre D8 y D5. Ahora sigue A6, caballo C3, dama E8 y dama C1, donde las blancas mantienen una ligera ventaja. Una posición perfectamente jugable para ambos jugadores. Esto ya es cuestión de gusto de cada uno de los contendientes. Así que seguimos con nuestro ataque al centro con F5, que le ha ido muy bien a las negras. E5 es el movimiento mejor y con el cual se puede luchar por la ventaja. Sigue caballo B4, caballo H3. Esta era una de las variantes que habíamos dicho que con el peón en F3 el caballo tiene que buscarse la vida por otro mundo. Y este es su mundo nuevo. Alfil E6 y rey B1. Las blancas tienen una ligera ventaja. El negro ha logrado completar su desarrollo y tiene la casilla de 5 a su favor, pero las blancas pueden luchar contra ella instalando su caballo en F4.
Hay que señalar que el alfil de G7 permanece bloqueado por los peones centrales. La evaluación arroja una ligera ventaja para las blancas. Ya después, los conocimientos de cada uno pondrán la balanza a uno u otro lado. Siguiendo con estas posiciones de E5, se ha considerado lo más arriesgado. Seguimos con D5, que es la mejor continuación nuevamente para las blancas. Aquí le estoy poniendo siempre la mejor línea. Existen muchas otras. Si te pones en el ordenador o en el iBook encontrarás muchas líneas, pero he intentado seleccionar las mejores por cada uno de los contendientes. Sigue C6, un movimiento típico para atacar el fuerte centro de peones blancos. H4, intentando el ataque contra el enroque. C por D5, E por D5, caballo de 8 a D7 y H5. El blanco tiene, según la consideración de esta posición, ligera ventaja. Tiene un peligroso peón pasado en D5 que será sobreprotegido con el enroque largo. Además, mantienen posibilidades de ataque en el ala del rey. No obstante, las negras tienen recursos defensivos suficientes. Sobre esta posición no existe mucha teoría. La mejor continuación para las negras ahora es caballo F6, H por G6, F por G6. Es lo mejor, abrir la columna y no permitir que la torre de H1 esté libremente en esa columna, haciendo de la suya. Enroque largo, dama D6, rey B1, alfil F5 jaque y rey A1. Se considera esta posición como ligeramente mejor para las blancas. A partir de esta posición existen dos partidas importantes con victorias para cada uno de los bandos y una tercera que concluyó en tabla. Pero vamos a mencionar estas dos continuaciones. Aquí, en una de ellas, jugaron las negras H5 y ahora caballo H3, donde existen nuevamente dos posibilidades para las negras. Una de ellas es E4, que a pesar de ser inferior es más complicada, pero en la partida entre Sasikirán y Wei en la ciudad de Hyderabad en 2015, las negras obtuvieron la victoria en 40 movimientos. Sin embargo, lo mejor hubiera sido torre AC8 con ligera ventaja de las blancas. Ahora, la otra continuación es, como habíamos dicho, torre AC8, G4 y ahora torre por C3. El blanco ahora debió jugar la captura G por F5, que las deja con una clara ventaja. Sin embargo, en su lugar se jugó la captura con la dama en C3, con lo cual el blanco mantuvo solamente ligera ventaja, distinto de G por F5, que era una ventaja clara. Sin embargo, dama por C3, a pesar de que fue lo que se dio en la partida y conduce a menos ventaja, le dio la victoria al blanco después de varios errores por ambos bandos en el encuentro entre Nakamura y Gupta en la ciudad de Caleta en 2016, con victoria de las blancas en tan solo 27 movimientos. Así que ya sabemos que debido a tan pocos movimientos que se hizo en este encuentro, existieron, como mencioné anteriormente, errores por uno u otro bando. Así que hasta aquí llegamos con esta variante de la anti-Grunfeld en el tercer movimiento de las blancas con F3,
y espero que le haya sido de utilidad. Así que, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.